en el nombre de Cristo no significa cambio y fuera. No significa atentamente fulanito. No, orar en el nombre de Cristo significa que por lo que Cristo hizo, a través de los méritos de Cristo, que Él tomó mi lugar y me dio en la cruz su ID para yo entrar al trono, al haber tomado mi pecado y pagarlo, yo ahora puedo entrar como si fuera Él, en el nombre de, usando el nombre de Cristo, yo puedo entrar al trono de mi papá. Empezamos a pedir y a pedir, dame esto, regálame esto, bendíceme con esto, protégeme, y pareciera que yo estoy hablando no con mi padre, con nuestro padre que está en el cielo, sino con mi abuelito que me complace todas las cosas. Bien, muy buenos días otra vez. Gracias por estar aquí, y para los que no han tenido el privilegio de conocer en persona, mi nombre es Alejandro Molero y yo soy uno de los pastores de esta iglesia, uno de los ahora 3 pastores de esta iglesia, así que tengo el honor de compartir la palabra de Dios para todos nosotros. Como muchos saben, hemos estado tratando la serie, el libro de Génesis, pero la semana pasada completamos el capítulo 11 y esa es la primera gran sección del libro de Génesis. A partir del capítulo 12 vamos a hablar de 4 grandes personajes, pero no hoy, eso va a ser a partir de enero. Vamos a tomar desde este domingo hasta fin de año para predicar algunas doctrinas fundamentales, prácticas fundamentales de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar de la oración. Permítanme preguntarnos, ¿a cuántos de ustedes en algún momento los sentaron y le dijeron, déjame enseñarte a orar? ¿Cuántos de ustedes pasaron por no una clase teórica, sino un modelaje práctico de alguien que lo sentó y le dijo, déjame enseñarte a orar porque tú no estás orando bien? Así que siéntate ahí para orar, para enseñarte a orar. Y muy pocos de nosotros tuvimos ese privilegio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber oído un sermón acerca de cómo orar? ¿O cuántos de ustedes incluso han tenido a alguien que les ama para corregirle después de una oración? Dice, mira, yo creo que eso que tú dijiste orando no es bíblicamente preciso. Dice, bueno, eso es lo que pretendemos hacer hoy. Pretendemos enseñar a orar y usar para esta reflexión ese pasaje de Lucas 11. Y la verdad es que vamos a leer desde el 1 al 4, pero vamos a meditar hasta el versículo 8. Lucas 11 del 1 al 8. Esta es una ocasión en que Jesús, en el pasaje de Lucas, está en Betania, en la casa de Marta y María. Pero en el pasaje de Mateo, Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Y en ambas ocasiones enseña lo mismo. Pero en el pasaje de Lucas, capítulo 11, hay unos ex discípulos de Juan el Bautista que le dice, maestro, ve, nosotros quisiéramos aprender a hablar con Dios, tal como Juan hablaba con Dios. ¿Por qué tú no nos enseñas? Y le dicen esta famosa frase, enséñanos a orar. Así que eso es lo que pretendemos hoy. Yo quiero hablarles desde la debilidad de no ser el que mejor ora, de no ser el que más ora, de no ser el que siempre ora, de no pensar que mi vida de oración está perfecta. Quiero hablar desde la perspectiva de que yo también estoy aprendiendo. Y meditando en todo esto, pensaba, ¿cuánto necesitamos aprender a orar según la Escritura y no según la tradición? Porque cuando nosotros no tuvimos a alguien que nos enseñara según la Escritura, entonces lo que hicimos fue aprender a orar según lo que nos enseñaron y según la manera de que los que nos enseñaron oraban. Pero no siempre es la manera bíblica.
Así que, como les digo, no pretendo ser yo el perfecto al que ustedes tienen que aprender a cómo orar porque oran como yo, sino que todos juntos aprendamos a orar como la Escritura enseña cómo debemos orar. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Como les dije, ya vamos a pausar por un mes y una semana la predicación del libro de Génesis y vamos a estar en varias prácticas fundamentales de la iglesia. Esta semana vamos a aprender cómo orar y si aprendemos bien, la semana que viene vamos a aprender cómo ofrendar. Así que venga, no se queden en su casa. Lucas 11 del 1 al 8 dice así. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Y también les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. O supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Wow. Gracias, Señor, por esta sección de la Escritura. Y ahora te rogamos, por favor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Cristo nos enseñó. Enséñanos a orar tu palabra. Enséñanos a orar como Cristo modeló. Pero también, Señor, ayúdanos a entender lo que es la oración, para qué sirve. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que es a ti a quien oramos. Tú que eres un Padre bueno. Y es a ti que te necesitamos, Señor. Enséñanos, Señor. Amén. Bien, vamos a ir parte por parte. Ustedes ven en este texto varios detalles que quiero llamar su atención. Lo primero que ven es la necesidad de los discípulos. Se espera que los discípulos oren. No puede haber un discípulo de Cristo que no ore. No existe tal cosa como un discípulo de Cristo que no ore. ¿Tú oras? ¿Tú oras? ¿O tú no oras? No es lo mismo orar que rezar. Rezar es repetir. Orar, ya vamos a ver qué es, pero también vamos a ver qué no es orar. ¿Tú oras? Normalmente cuando a alguien le preguntan, ¿cómo está tu vida de oración? Uno responde, bien, bien. Pero la verdad es que esa es la respuesta incorrecta. Uno no debe decir, pues sí, yo no tengo nada que mejorar, ¿está bien? No, uno siempre puede orar mejor. Entonces la respuesta correcta cuando te pregunten cómo está tu vida de oración es, pudiera estar mejor. Sí, yo oro. ¿Y cuántos minutos tú oras al día? 8. ¿Y te sientes bien con eso? O puedes decir, no, yo oro 4 horas al día. ¿Y te sientes bien con eso?
no es solamente la cantidad, sino la intensidad de la oración. ¿Cuántos de nosotros dieran 10 segundos para ver en persona al Señor cara a cara? 10 segundos. Va a llegar el día que estemos con Él en persona por toda la eternidad. Pero por ahora estamos comunicándonos sin verlo, por fe. Pero vemos ahí que es la necesidad de los discípulos. Señor, enséñanos a hablar con Dios. Si tú no sientes esa necesidad, pregúntate por qué tú no quieres hablar con el Dios que tú quieres pasar toda la eternidad. Si tú no sientes el gozo, la necesidad o el privilegio de hablar con Dios, pregúntate, ¿por qué tú no le has dicho a un cristiano mayor en la fe que tú me puedes ayudarme en mi vida de oración? Tú puedes orar conmigo, tú me puedes enseñar a orar, por favor. Tú me puedes dar feedback, tú me puedes retroalimentar la manera en cómo yo oro. ¿Qué te pareció la oración que hice? ¿Puedo mejorar en algo? No solamente vemos la necesidad, sino que vemos la consistencia de la oración que Jesús enseñó. La versión de Lucas es un poquito más corta que la versión de Mateo, lo que muchos llaman el Padre Nuestro, porque así es que empieza la oración, Padre Nuestro. La primera cosa que vemos en esa consistencia, esa oración, es que contiene varios elementos que la hacen una oración consistente, como una sopa de minestrón, así que tiene consistencia. Y empieza por Padre Nuestro. ¿No le llama la atención que no es Padre mío que estás en los cielos, sino que Padre Nuestro, como llamándonos la atención para orar en conjunto? Pero en ese mismo pasaje, al final de Mateo, más adelante en Mateo 6, dice, tú cuando ores, métete en tu cuarto y no seas como los que quieren ser oídos y repetir grandes cosas porque piensan que por su palabrería y sus repeticiones van a ser oídos. El poder de la oración no está en las palabras mágicas que tú digas. El poder de la oración no está en la repetición. Algunos repiten 50 Padres Nuestros y no para decirle venga tu reino, sino para que Dios le perdone su pecado. Y ahí no está el poder de la oración. Déjeme decirle de una vez, la oración no tiene nada de poder. Cuando ustedes le digan que yo creo en la oración porque la oración tiene poder, estás adorando la oración. Quien tiene poder es el Dios a quien tú le oras. Quien no tiene poder es el palo, la figura, la virgen, el santo, el yeso o la muñeca o cualquier objeto inanimado a quien tú le oras, a un muerto incluso. Eso no tiene nada de poder, no te oye, no te va a responder. Y si te regalan lo que tú pediste, no fue eso. ¿Quién te lo concedió? Así que cuidado. El único que tiene poder es el Dios a quien tú le oras. Entonces la oración debe ser consistente, debe tener exaltación, reconocer que Él es el Padre y tú eres un hijo, de que es el Padre nuestro, no Padre mío nada más, que tenga suficiente adoración como para decir, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ustedes saben lo consistente, lo grueso que son esas dos frases, santificado sea tu nombre, que en mi vida tú seas glorificado, en vida o en muerte, sé santificado, Señor. Que tu nombre sea conocido como santo, santo, santo en mi vida y en la vida de todos los que oramos, Padre nuestro. Pero también, Señor, oramos que venga tu reino. Venga tu reino no es sinónimo de Cristo ven pronto. Venga tu reino es la consumación de los tiempos, donde el reino del Señor será implantado como debió haber sido desde el principio. Venga tu reino es el deseo de todo creyente, que las cosas vuelvan a ser puestas como debieron haber sido. Venga tu reino es el deseo del gobierno mundial y universal de Cristo en pleno, porque ya el Señor es Rey, es Dios, es Señor. Pero aunque no pareciera que el Señor está gobernando, Él es Rey. Y por eso oramos, venga tu reino.
Pero también oramos, dame comida, Dios. No, danos pan. Y ese pan incluye la manera en cómo yo trabajar para comprar el pan, porque el pan no va a caer del cielo. Alguien dijo una vez que si el Señor alimenta las aves, pero los pajaritos, papá, tienen que ir a buscar los gusanitos para traerlos al nido. Tenemos que trabajar y así es la manera como el Señor nos da pan. También rogamos al Señor que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Es una oración consistente. Dense cuenta de los ingredientes que ya lo vamos a nombrar en detalle. Los ingredientes de esta oración que el Señor modeló. No dijo, cuando ustedes oren digan esto, no, sino cuando ustedes oren así, como diciendo, tengan unas oraciones que incluyan confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Pero también es una oración que aquí en Lucas y en Mateo se repite, no nos metas en tentación. Como que si tenemos que rogarle a Él porque no vaya a ser que se nos olvide, a Él se le olvide y se nos resbalemos. Ay, caímos en tentación. No, es líbranos del mal. También el pasaje de Mateo incluye perdón, arrepentimiento. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Es una frase que nos enseña que el perdón vertical está condicionado al perdón horizontal. Si yo no te perdono a ti, ¿con qué cara puedo pedirle yo perdón a él? Esposo, esposa, si no nos amamos entre nosotros, que nos vemos, ¿cómo podemos amarlo a él que no lo vemos? Dice Primera de Juan. Entonces, esta oración modelo es consistente. Vemos consistencia en los ingredientes de la oración. En el pasaje del 5 al 9, no solamente vemos la consistencia, sino que vemos la insistencia. ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? En Tesalonicenses 5 se nos dice que nosotros tenemos que orar siempre, permanentemente, sin cesar. Está bien que tú tengas tu tiempo de oración o en la mañana o en la noche, o en la mañana y en la noche, al mediodía, como tú quieras. Está bien que tengas tus horas fijas para orar. Pero no puedes decir, bueno, ya yo oré en la mañana, yo no voy a orar a las 9 de la mañana otra vez. No, el cristiano es uno que ora siempre. Que su vida de oración no solamente está limitada a aquellos momentos en los cuales puede cerrar los ojos. No, la vida de oración de un creyente está permanentemente ligada a lo que oímos, vemos, leemos o experimentamos. Por ejemplo, usted va por el camino y hay un accidente. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Llama al 911 o llama al cielo? Muchos de nosotros al levantarnos y a la hora de la emergencia, you go to the phone before going to the throne. No vayas primero al teléfono antes de ir al trono. Porque Dios no solamente es nuestro papá, es nuestro mejor recurso de emergencia. Ya vamos a hablar de las oraciones de emergencia. Solamente vemos que debemos orar permanentemente, sino que debemos insistir en la oración. Dense cuenta que la comparación que se hace es de un amigo fastidioso que llega a pedir comida porque le llegó un visitante y él no tiene nada por ofrecerle. Entonces este amigo va a la casa del vecino y empieza a tocarle la puerta. ¡Hey! Préstame unos panes que me llegó visita. Oye, ¿quién se le ocurre hacer eso a medianoche? Esta es una exageración para hacernos entender que nosotros podemos entrar al trono de gracia en cualquier momento. Podemos insistir. No vamos a fastidiar a Dios. Tú no tienes la capacidad de fastidiar a Dios. Dios tiene una paciencia infinita, más que tu mamá y tu papá. Dios no lo vas a fastidiar. Dios no se va a cansar de ti. Pero lo que enseña de la insistencia es que tú puedes entrar al trono de Dios y por su importunidad, dice el texto,
Pues tú no vas a agarrar a Dios ocupado diciendo, ya, chico, espérate que estoy atendiendo aquí la guerra de Israel y Palestina. No, el Señor te va a atender. Él te va a atender. El Salmo 5 dice que Él atiende su oído al pecador, al que clama a Él. Así que podemos entrar a la presencia de Dios en el nombre de Cristo. Ya vamos a entender qué significa orar en el nombre de Cristo. Pero es la insistencia, orar. Dense cuenta que Pablo en 2 Corintios 12, él dice que él tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era, a lo mejor era una enfermedad, algo. Pero que él dice que había orado 3 veces al Señor pidiéndole que le quitara ese aguijón. Y cuando el superapóstol Pablo oraba 3 veces, eso era mucho. ¿Cuántas veces tú le has pedido al Señor la misma cosa? Que te cure esa enfermedad, que te quite ese aguijón, que te provea un trabajo, que te solucione este problema. 3 veces, 8 veces, 15 veces. Insiste. Hay 3 maneras diferentes de que Dios responde: sí, no o ya va. Pero insiste. Lo bueno es que Romanos 8 nos enseña en que no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que tú insiste, ora. Lo que debe meterte en la cabeza es que orar no siempre es pedir. 80%, una encuestadora hizo un estudio. 80% del tiempo en la oración, la mayoría de la gente se la pasa pidiendo. Hágalo usted por experimento. Póngase a orar con alguien y empiece adorando, dando gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Inmediatamente después de decir el respectivo prefacio, empezamos a pedir, dame esto, regálame esto, bendíceme con esto, protégeme. Y pareciera que yo estoy hablando no con mi padre, con nuestro Padre que está en el cielo, sino con mi abuelito que me complace todas las cosas. Acostúmbrese de no usar su oración exclusivamente o mayoritariamente para pedirle comodidades, regalos y bendiciones al Dios del cielo. Porque el que merece la gloria es Él, no solamente complacerte tus caprichos. El centro de la oración es Él, no tú. No solamente la consistencia y la insistencia, sino que esta es una palabra muy, muy importante. La benevolencia de Dios. Nosotros oramos porque Dios es bueno. Yo creo que ustedes no quisieran hablar con un Dios malo. Hermano, nos conviene. No nos conviene hablar con un Dios malo en el que nosotros no sabemos cómo lo podemos complacer. Y como la reina de corazones, uno puede decir cualquier cosa inapropiada y entonces la reina de corazones va a decir que le corten la cabeza. Entonces no sabemos cómo complacer a un Dios malo. Pero como Dios es un Dios bueno y nosotros somos los malos. Si nosotros pedimos un huevo, Él no nos va a dar un escorpión porque Él no es como nosotros, Él es bueno. Y si le pedimos un pescado, si nuestros hijos nos piden un pescado, Él no nos va a dar, nosotros no le vamos a dar una serpiente. Entonces, como nosotros somos malos y le damos cosas buenas a nuestros hijos, imagínense lo benevolente que es Dios. Que nosotros podemos pedirle cualquier cosa inútil, fantasiosa o inapropiada. Y Dios lo que se vaya a reír diciendo: a ti no te conviene eso. Y no te lo voy a dar porque es un peligro para ti mismo. Tú no sabes lo que me estás pidiendo. Como que si su hijo le pide: papá, ¿me puedes regalar una hojilla, por favor? Una pistola. ¿Me puedes dejar cruzar la autopista yo solo? Yo soy grande ya. ¿Me puede prestar el carro? 3 años lo que tiene. ¿Tú lo vas a dejar? No, porque tú sabes que no le conviene.
Igual, Jesús, imagínense Jesús lo tierno que fue al explicarnos los grandes misterios universales y los grandes misterios del reino de los cielos en un lenguaje para niños de primer grado. Dice, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar y que regó la semilla por aquí. Imagínense Jesús sentándose, el omnisciente, sentándose con una gente que lo que estaba con la boca abierta, aprendiendo las cosas básicas, y no le creían y no entendían, y nosotros no somos mejores que ellos. Entonces nosotros también tenemos la necesidad de entender la consistencia, la insistencia y la benevolencia en la oración. Dios es un Dios bueno. A Dios le agrada, le place que nosotros le demos gracias por sus bendiciones. Pero también le agrada que nosotros le demos gracias, pero que también lo adoremos, le reconozcamos que Él fue el proveedor de todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que somos. Así que vamos a hablar de varias cosas rápidamente. Yo voy a ir mencionando algunas. Lo primero, pueden tomarle foto, puedo compartirle después de esta presentación si gustan. Pero John Bunyan definió lo que es orar. ¿Qué es orar? Si usted tiene que definir qué es orar. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, nos definió que sí es orar. Dice que orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón ante Dios. Es decir, tú puedes abrirle el corazón a Dios, incluso las partes más oscuras de tu corazón, que Él ya las conoce. Pero cuando tú le confiesas al Señor, Señor, necesito ayuda con esto. Tú estás abriendo tu corazón al Señor de manera privada. Pero tú también puedes reunirte con otros 2 o 3 para decirle, necesito ayuda en esta área. Señor, usa estos mis hermanos para ayudarme en esta hora. Es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón ante Dios, pero es hacerlo por medio de Cristo. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Mucha gente piensa que orar en el nombre de Cristo es usado solamente como atentamente o como manera de despedir la oración. Es más, uno sabe cuando alguien va a terminar de orar cuando dicen el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo no significa cambio y fuera. No significa atentamente fulanito. No, orar en el nombre de Cristo significa que por lo que Cristo hizo, a través de los méritos de Cristo, que Él tomó mi lugar y me dio en la cruz su ID para yo entrar al trono. Al haber tomado mi pecado y pagarlo, yo ahora puedo entrar como si fuera Él, en el nombre usando el nombre de Cristo, yo puedo entrar al trono de mi papá. Eso es orar en el nombre de Cristo. Por lo que Cristo hizo, ahora yo puedo entrar al cielo como si fuera mi casa. Pero tú no vas a llegar ahí, abre la nevera y rompe y le da una patada al perro y no. Es un lugar de reverencia y de respeto. Entonces tú puedes hablar con Dios y derramar de modo sincero, consciente y afectuoso tu corazón ante Dios, el Padre, por medio de Cristo, pero con la ayuda interna del Espíritu Santo. La oración es un ejercicio trinitario. Alguien me preguntó ese día que a quién debemos orarle nosotros. Bueno, la Biblia enseña que Jesús enseñó que casi todas las oraciones son dirigidas al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu. Nosotros debemos orar al Padre en el nombre del Hijo, por los méritos en el nombre del Hijo, pero también con la ayuda del Espíritu que nos ayuda a traducir lo que nosotros deberíamos decirle a Dios, pero que nosotros no sabemos cómo articularlo. Imagínense que usted va a hablar con el director de las Naciones Unidas y usted le quiere proponer un proyecto para tu país. Y el director de las Naciones Unidas tiene todo el poder, todo el dinero, todas las conexiones necesarias para llevar a cabo el proyecto que tú quieres explicarle, pero él no sabe nada. Claro, Dios es omnisciente, el director de las Naciones Unidas no. Pero tú tienes que explicarle el proyecto. Y tú empiezas ahí como a comerte la uña. Yo necesito esto, yo quiero hacer esto y lo otro.
y el director de las Naciones Unidas, ¿qué me está tratando de explicar tú? Entonces viene alguien que trabaja ahí, que sabe cómo funcionan las cosas y dice, mire, señor director, él lo que quiere decir es esto y esto y aquello y lo otro. Eso es lo que el Espíritu hace por nosotros, pero lo hace desde el trono del corazón. Por eso es que Dios es el Señor, Dios el Padre del Señor, Dios el Hijo es Emmanuel, Dios con nosotros cuando estuvo encarnado, pero el Espíritu de Dios es Dios en nosotros permanentemente. Entonces tú puedes orar con la confianza de saber que cualquier barrabasada que tú digas, el Espíritu Santo lo va a poner derechita ante el trono del Padre. Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón ante Dios por medio del Hijo con ayuda del Espíritu, buscando las cosas que Dios ha prometido, no buscando las cosas que tú quieres, no buscando la troca roja con las llantas anchas, sino buscando las cosas que Dios ha prometido conforme a su palabra, no conforme a tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero con fiel, el creyente debe entender que es fiel sumisión a la voluntad de Dios. Dios no está ni por un segundo obligado a regalarte todos tus caprichos y a complacerte todas tus vanidades. Dios no se ve ni siquiera obligado a responderte que sí en todo lo que tú le pidas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice que si confiamos en Él, Él es fiel y justo para oírnos y para darnos todas las cosas conforme a su voluntad. Y si creemos, tenemos todas las cosas que le pidamos conforme a su voluntad. Y uno dice, no, pero ya sí que chiste. Yo quiero que Dios me complazca conforme a mi voluntad. No te conviene. No te conviene. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La tuya es mala, desagradable e imperfecta. Cuando a alguien lo felicitan y le dicen, ay, que Dios te dé todos los deseos de tu corazón. Yo le digo, lo mío no. Lo mío no. Yo prefiero su voluntad. La voluntad de Dios es mejor. Ahora, a nosotros en los Salmos se nos dice, deleítate en Jehová. Cuando tú te deleites en Jehová. Y solamente después que tú te deleites en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón. No antes. Porque si tú no te deleitas en Jehová, las peticiones de tu corazón se van a hacer malas, desagradables e imperfectas. Busca la voluntad de Dios. Y ahí sí el Señor complazca todos los deleites de tu corazón. Eso sí es orar. Derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón ante Dios por medio de Cristo, con la ayuda del Espíritu, buscando las cosas que Dios ha prometido conforme a su palabra y con fiel sumisión a su voluntad. Ahora, eso es orar. ¿Pero qué no es orar? Y aquí es que más de uno va a empezar a tragar saliva. Porque más de uno ha usado estas palabras. Hay gente que le ordena a Dios y usar cualquiera de estos verbos está más cerca del lado de la metafísica y la nueva era que del lado de la escritura y del lado de la tradición judío-cristiana. Ordenar, reprender, atar, desatar, declarar, decretar, anunciar, afirmar, establecer, impartir, sellar, cancelar, transmutar, anular, atacar, reclamar, gritar, etc. Cada vez que usted usa alguno de esos verbos, o está lejos de la escritura, está fuera de la ortodoxia. Nosotros no reclamamos a Dios y Señor, reclamamos tu promesa. ¿Quién eres tú para estarle reclamando algo a Dios? O ato y desato, dependiendo de cómo interprete Mateo 18, ato y desato la bendición. Ordeno al mundo espiritual, declaro y decreto que esto ocurre ahora ya. ¿Te han oído gente que ora así? Eso no es orar. Eso es nueva era metafísica. Eso la persona que hace eso cree más en lo que mal se llama el poder de la palabra. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
Es una mala interpretación. Nosotros no le gritamos a Dios. Nosotros le rogamos a Dios. No se te ocurra gritarle al omnisciente, al omnipotente, porque puedes quedar fulminado en el acto. Algunas personas atan, desatan, imparten liberación, establecen pactos, sellan bendiciones, cancelan, transmutan maldiciones, anulan decretos. Hubo uno que incluso reprendió al demonio de COVID. Y lo que hacen es mal enseñar, mal discipular a los creyentes. Y usted puede ver cuando una persona ora anti o extra bíblicamente cuando use cualquiera de estos verbos. Cuidado, esto es metafísica. Nosotros no creemos en un Dios de la metafísica. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Ninguno de nosotros puede hablarle a Dios como colega. Quítate, ponte, bendíceme, ayúdame, protégeme, regálame, dame. Bueno, nosotros no le hablamos así ni siquiera a nuestros hijos, a nuestro papá, ni a nuestra esposa o esposo. Dice, ¿cómo nos atreveríamos a gritarle al Dios bueno de los cielos? ¿Por qué tenemos que gritarle a Dios? ¿No te parece que la postura correcta debería más bien incluir frecuentemente, por favor? Por favor, Señor. Si nosotros no podemos ponerle una pistola en el pecho a Dios para obligarlo a que nos complazca, mucho menos cuando deberíamos incluir adoración y agradecimiento permanentemente. Yo no puedo agradecer gritado. No puedo adorar gritado. Y la postura correcta debe ser de un hijo hacia un padre. Yo creo que tú no le gritas a tu papá. Y los que tenemos más de 40 sabemos la consecuencia de gritarle a papá. Y te hace falta algún buen seguro odontológico para gritarle a tu papá. Vamos a pasearnos por algún fundamento bíblico. Yo lo voy a leer rápido. Voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Pero al final les voy a dar una lista de versículos donde están incluidas algunas oraciones de las cuales nosotros podemos aprender a orar bíblicamente. ¿Ok? Lo primero es en Filipenses 4:6, aquel famoso pasaje que dice: no se preocupen por nada, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Segundo, en Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. En 2 de Samuel, esto es para los papás, para las mamás, para los líderes, para los que tienen empleados, para los que tienen grupos a su cargo. Este es Samuel diciéndole al pueblo de Israel: lejos de mí sea que yo peque contra Jehová por cesar de rogar por ustedes. Wow. Miren eso. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pero también en 1 Timoteo, Pablo instruyendo a su discípulo le dice: Timoteo, yo quiero que los hombres oren en todas partes y levanten las manos santas sin ira ni contienda. Oren en todas partes los hombres, que levanten las manos y tengan vidas piadosas y no se avergüencen por orar en público, para que vivamos quieta y reposadamente. En Santiago 5 se nos dice: mire, hay alguien que está alegre, que esté afligido. ¿Qué tiene que hacer el que está afligido? Que ore. Y el que está contento, que cante. Hay alguien entre ustedes que está afligido, que ore a Dios. Hay alguno de ustedes que está de buen humor, que cante alabanza. En Santiago mismo, más adelante se nos dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración del justo es muy poderosa y efectiva.
Dice, nosotros tenemos que acostumbrarnos a orar los unos con los otros. ¿Quién ora contigo? ¿Quién es tu go-to cuando necesitas orar? Cuando necesitas confesarle algún pecado a Dios, pero que alguien te ayude a vigilar para que no vuelvas a caer. ¿Quién es tu número 3 en tu teléfono? ¿Quién es tu número 3 en tu teléfono que tú solamente lo dejas pisado y llama a la medianoche y tú sabes que te va a contestar? ¿A quién tú le pides ayuda, aparte de Dios, para confesar tu pecado o pedir ayuda en medio de la tentación? Hermano, estoy siendo atacado en este momento, por favor, puede orar conmigo. Para nosotros los latinos eso no es muy común. ¿Quién de nosotros nos vamos a estar confesando pecado uno a otro como que si fuera un cura? Nosotros, algunos dirán, ya nosotros dejamos eso atrás. Pero que es un texto bíblico. Dice, confiésense sus pecados uno a otro. Y oren uno por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, ora por mí, por favor? Y algunos dicen, no, yo tengo que decirle al pastor que ore por mí, porque al pastor Dios sí lo escucha. ¿Y qué le hace pensar que nosotros tenemos una línea directa diferente a la que tiene el hermano fulano? Y cualquiera de ustedes puede orar por otro con la misma eficacia de saber que no es el que ora, sino a quién le oramos, el que tiene el poder. Ayúdense, ayudémonos unos por otros. Primera de Pedro se nos dice también, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Dios está tapado los oídos así. Dios oye todas las oraciones, pero no responde todas. Todos los pecadores pueden garantizar que Dios los oye, sobre todo cuando se van a arrepentir de su pecado y reconocer el señorío de Cristo en su vida. Dios los oye. Yo no sé cómo Dios lo hace, porque yo, siendo hombre, no puedo atender dos cosas a la vez. O camino o mastico, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Dios sí. Dios puede oír a todos ustedes y a todos los que en el planeta oran a Él al mismo tiempo. Y Dios no está tan ocupado como para dejar de oírte a ti porque está oyendo a otro. No, Él te oye a ti también. Sus oídos están atentos a tus oraciones. ¿Cuántas veces tú lo has dejado sin oírte? El privilegio de saber que Él está prestando atención y Él está esperando que tú hables con Él. Ahora, Él no llora por ti. Él no te necesita a ti. Él no me necesita a mí. Y Él no va a decir, pues si este no habló conmigo, voy a hablar con este. No, Él sigue esperando por ti. Y ya vamos a ver cuál es el privilegio de la oración. Hablar con el Dios del universo no es un privilegio que todo el mundo disfruta. En Proverbio 28 se nos dice, mire esto, del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. Del que no presta oído a la ley, es decir, que el que ora antibíblicamente, a Dios no le gusta eso. Porque cuando a Dios le hablan y le recuerdan las promesas de otros, Dios dice, ¿pero de qué tú me estás hablando? Pero cuando a Dios le recuerdan su palabra, Dios se alegra de que tú la recuerdes y de que Él pueda cumplir sus promesas. Ahora, Él no nos prometió a nosotros lujos, villas y castillos. Él no nos prometió la troca roja. Él no nos prometió la casa de nuestros sueños. Él no nos prometió dinero, todo el dinero que tú quisieras. Él no nos prometió felicidad perpetua. Él no nos prometió, sino a Cristo nos los dio, y en Cristo todas sus promesas son sí y amén para nosotros. Cuando usted dice, yo quiero ser como Cristo, cuando usted ora a alguien que sea como Cristo, ¿a qué parte más o menos usted se está refiriendo? ¿Al sufrimiento y la pasión? ¿O a la omnisciencia y a la dulzura? Pero no hay tumba vacía sin cruz ensangrentada. Entonces nosotros tenemos que saber que el camino al cielo incluye cargar una cruz. Y no porque tú vives una vida de sacrificio y una vida estoica y una vida de sufrimiento, pues tú tienes garantizado el cielo.
No, solo Cristo es quien nos da acceso al cielo, y Él, a través de Él, fue el que nos dijo, carga tu cruz y sígueme. En Tesalonicenses se nos dice, oren sin cesar, pero también nos dice, estén siempre gozosos. La oración es un gozo. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Que ustedes le den gracias a Dios por todo. Incluso por eso que estás pensando. Por todo. Porque no sabemos cómo el Señor lo va a tornar en bendición para todos los que Él ama. No sabemos cómo, pero Él sí sabe. Así que confía en Él, más en tu capacidad para entender. Romanos 12:12 dice, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Y así sucesivamente. Hay unos pocos versículos acerca de la oración que usted puede tomarle una foto para que lo lea en su casa. Pero el ejemplo más grande que tenemos es Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús oraba? Sí, ¿verdad? Jesús oraba. ¿Usted piensa que nosotros deberíamos orar si Jesús oraba? Si Jesús, que era Dios o es Dios, oraba y apartaba tiempos intensos de oración, ¿qué nos hace pensar que nosotros no deberíamos hacer eso? Por ejemplo, estas son todas las veces que Jesús aparece orando en el Nuevo Testamento. Jesús oraba permanentemente. Jesús oraba antes de escoger sus discípulos. Jesús oraba antes de resucitar a Lázaro. Jesús oraba antes de entregarse a las autoridades. Jesús oraba en Juan 17, su oración sacerdotal por los discípulos y por ti. Jesús oró por ti, ¿sabes? Usted puede ver eso en Juan 17. Jesús oraba hasta en la cruz, diciéndole, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Clamaba y repetía los salmos, como el Salmo 22, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús oró a solas, oró con algunos, oraba en las noches, oraba en las mañanas, oraba antes de caminar en el agua, oraba antes de coger a los 12, oró antes de la confesión de Pedro en Lucas 9 y en Mateo 16, oró en la transfiguración en el monte, oró antes de enseñar el Padre Nuestro y oró por Pedro antes de la traición. Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Wow. ¿Qué nos hace pensar que nosotros estamos bien con 10 minutos en la mañana y un buenas noches al final del día? ¿No le parece que deberíamos pedirle a alguien, enséñanos a orar? Torrey, un autor muy famoso, dice que sí, no hay evidencia de que Jesús orara regularmente a una hora fija, en un lugar fijo, pero el relato bíblico enseña claramente que Jesús dedicaba tiempos intensos de oración en algunas mañanas, en algunas noches, antes de cada gran evento y cuando la vida se tornaba inusualmente ocupada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él estaba encarnado en una condición en la que necesitaba más que nunca una comunión con el Padre. Exactamente la misma situación en la que estás tú y yo. Necesitamos comunión con el Padre. Déjeme ser honesto aquí. Yo estoy abriendo mi corazón. Yo quisiera saber si tú te identificas con esto. ¿Por qué a veces yo no oro o la mayoría de los cristianos no oramos? Porque nos falta fe para entender que orar no es pedir. Y como no veo que las cosas pasan como yo quiero, entonces no estoy muy animado a orar. Me falta fe para reconocer que es Dios el que obra como Él quiere. Y no que yo lo puedo convencer con mis palabras mágicas. Y a veces como yo no veo que Dios complace mis caprichos, pues entonces le doy la espalda y no hablo con Él. A veces no oro porque veo que las cosas que pido no suceden. Y a veces no oro porque quisiera verlo cara a cara. Falta fe para creer que no soy yo, que la oración no depende de mí,
que es Dios al que le oramos, el privilegio de poder hablar con Él. A través de su palabra, Él nos habla y a través de la oración nosotros le hablamos a Él. A veces se siente la oración más como un monólogo que como un diálogo, pero cuando lo incluyen y emparejan la oración con la lectura es un diálogo. Yo quisiera oír a Dios de manera audible. Yo creo que tú también. Pero la única manera que puedas oír a Dios audiblemente es que leas su palabra audiblemente. Cuando tú lees su palabra, Dios te está hablando. No es difícil entender lo que Dios quiere para nosotros. Es difícil aceptarlo. Mi sugerencia es que nosotros usemos esta casita. Es una casita para aprender la consistencia, los componentes de la oración. Cada vez que usted use esta casita, usted incluya confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Todos los demás motivos de oración caben dentro de esa casita. ¿Por qué? Porque usted puede entrar al trono de Dios, pero no como diciendo, aquí estoy yo si no me han visto. No, usted puede entrar, pero entendiendo que Cristo pagó por todos tus pecados, pero que tú le fallaste a Dios hace 10 minutos y hace 10 días. Y desde la última vez que tú hablaste con Él, pues seguramente tú has tenido al menos palabras, obras, pensamientos u omisiones que lo han ofendido a Él. Tú no puedes llegar al trono pensando que todo está bien entre tú y Dios. Entonces empieza diciendo, Señor, yo no soy digno de estar aquí, pero por los méritos de Cristo, Él me limpió. Perdóname, perdóname. Y Él te perdona. No hay posibilidad de que Dios contradiga 1 Juan 1:9. Que si somos fieles y justos, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. El carácter de Dios es que Él es fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Después que Él te perdona, Cristo nos ha perdonado, después que estamos en una correcta relación con Él, pues entonces nosotros podemos sentarnos en su regazo, en las piernas de Dios. No como San Nicolás, los niños se le sientan, ¿no? Ni traerle su lista interminable de regalos. Empieza confesando, pero empieza también adorando. Dedícate un día, hermano, hermana, dedícate un día a eliminar de tu oración las peticiones. Y convéncete, enfócate a adorar a Dios. Yo estoy completamente seguro de que hay más motivos de adoración en la dignidad de Dios que peticiones en tu lista. Hay muchas más razones por las cuales adorar a Dios que requisitos que nosotros necesitamos. Así que enfócate a adorar a Dios. Háblale, reconócele su grandeza, su pureza, su eternidad, todos sus atributos. Enfócate en conocerlo a Él. Busca conocer sus atributos. Exalta lo que más valoras de Él. En cualquier página de la Escritura tú encuentras un atributo de Dios. Y puedes enfocarte ese día en el Dios benevolente, por ejemplo. Y qué bueno eres Dios por esto, por esto, por esto. Qué bueno eres Dios por esto, por esto, por esto. Y enfócate un día en un atributo y adora al Señor. Adora al Señor. ¿Sabe? Yo estoy casi seguro que cuando tú te enfocas en adorar a Dios, tú ni te vas a dar cuenta cuando tus problemas se solucionen. Solitos. Porque Dios soluciona todos los problemas cuando tú te enfocas en Él. Y cuando tú lo estás viendo a Él, tú puedes caminar en el agua como Pedro. Pero cuando tú empiezas a ver las olas y empiezas a chillar, dices, ay Señor, quítame esta ola que me está ahogando. Dice, pero veme a mí, enfócate en mí. Y adora al Señor. También suplica al Señor. No le ordenes, no le exijas, no le demandes, no le reclames. Suplica, usa más frecuentemente el por favor que otra cosa. Suplícale al Señor bendiciones para otros. Intercede por otros.
por amigos, por hermanos, por vecinos, por familiares, incluso por enemigos. Ya vamos a hablar rápidamente de algunos tipos de oraciones imprecatorias. Pero también agradece al Señor. Agradece. Agradece sus bondades. Agradece las veces que el Señor ha negado lo que no te conviene. Agradece la familia, agradece el trabajo, el dinero, las posesiones materiales, pero también agradece por la salvación en Cristo. Agradece por tener 11 versiones en la Escritura en español. Agradece por conocer el Evangelio. Agradece por tus amistades. Agradece por cosas tangibles, pero también agradece por cosas intangibles. Usa esta casita, hermano. Usa esta casa. Recuerda siempre. Confesión, adoración, súplica, agradecimiento. Confesión, adoración, súplica, agradecimiento. ¿Tú no sabes cómo orar? Acuérdate de esta casita. El Padre nuestro está hecho así. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Danos el pan nuestro de cada día. Danos un empleo suficiente para pagar nuestras deudas, nuestras facturas, para comprar comida, para ofrendar, para bendecir la vida de otros. Te lo rogamos, Señor. Pero también agradece al Señor por sus bondades, porque tuyo es el poder, el imperio, el poder, por siempre, por todos los siglos. Agradece que Él está en el trono y no tú. Hay algunas oraciones especiales. No siempre uno ora lo mismo. Hay gente que, ¿tú no has visto gente que imita las formas de orar de otros? O algunas frases que suenan cool. Y hay gente que repite oraciones, piensan que el poder de tu manera de orar está en repetir la forma de orar de alguien más. Vean, el ayuno, la vigilia y la abstinencia son oraciones intensas. Que tú pasas tanto tiempo orando como David, por ejemplo, que no se acordó de comer. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Ayunando. El ayuno no es una actividad para orar. No, el ayuno es el resultado de orar tanto que se te pasó la hora de comer y las ganas de comer. Igual la vigilia. La vigilia no es una actividad para orar de noche. No, la vigilia es una oración tan intensa que se te olvidó dormir. Igual la abstinencia. En 1 Corintios 7 se dice que esposo y esposa pueden separarse por un tiempo para dedicarse a la oración. No para dejar que el tiempo cure las heridas o no para buscar consejería. No dejen de cumplir con el deber conyugal, a no ser por un corto tiempo para dedicarse a la oración. Y después vuélvase a juntar. No vaya a ser que el diablo los tiente. ¿No han leído eso en 1 Corintios 7? Entonces la abstinencia también es una razón para orar, pero también para luchar contra los deseos carnales, contra el consumo de la pornografía, contra el consumo de las redes sociales, contra el darle like a las cosas que Dios dislike. Es decir, tú puedes hacer abstinencia de cualquier bien si ese bien está metido entre el medio de tú y Dios. También podemos orar por sanidad y misericordia. Nosotros podemos decirle a Dios: Señor, por favor, cura a esta hermana, sánala. Por favor, levanta a este hermano o a esta persona de su cama. Nosotros podemos orar eso. Lo que Dios no siempre que lo va a curar. A veces se va a morir. Y nosotros no tenemos el poder en nuestras huellas digitales para transferir el rayo de la sanidad. No, es Dios el que tiene misericordia. Algunas veces es mejor que se muera, porque está sufriendo tanto que a veces uno ora: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. No debemos orar diciendo: llévame a mí en lugar de él. Tampoco debemos orar diciendo: si va a estar así sufriendo, mejor que te lo lleve. No, porque el que decide quitar la vida es él. Pero cuando una persona lo que está enchufado en unas máquinas y consumiendo seguro médico y ya desde hace días está muerto, ese: Señor, ten misericordia. Ten misericordia no solamente del que se va,
sino también de los que van a quedar endeudados. Señor, ten misericordia. El Señor puede sanar enfermos hoy todavía. No eres tú. Yo creo que en la era apostólica el don de sanidad estaba activo, estaba vigente. Pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos orar y el que tenía el don de sanidad no fallaba nunca. Porque era Dios que obraba a través de él. Y decía, Señor, levanta ese paralítico inmediatamente. No era que poco a poco y después de 3 juguitos y de 3 jugos verdes se curaba y se tomaba 2 pastillas y una terapia física. No, inmediatamente él empezaba a caminar. Eso es don de sanidad. No cuando yo tengo que rogarle, anda, sí, por favor, después de aquí anda y a 3 terapias físicas. Ojalá pudiéramos tener el don de sanidad. Y eso no es para usarlo cuando la cámara tiene el bombillito rojo prendido. Eso es para ir de hospital en hospital, ayudando a los enfermos y predicarle el evangelio y teniendo misericordia de aquellos que no pueden vivir. Pero también podemos tener oraciones de lamento. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quejó ante Dios? Esto le va a sonar escandaloso a los oídos de algunos. Pero la queja es pecado. ¿Y ustedes han leído Jeremías? ¿Ustedes han leído las oraciones de las lamentaciones? Ustedes saben que las lamentaciones son acrósticos escritos por Jeremías. Acrósticos. ¿Quién ora en forma de acróstico? Es una cosa bien pensada, bien construida. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba justamente viendo la destrucción del pueblo de Dios. Estaba llorando. Cuando Dios mismo le dijo, yo no quiero que te cases ni que tengas descendencia. Yo quiero que tú te dediques a mí por completo y que seas profeta a este pueblo terco. Y Jeremías era conocido como el profeta llorón porque él hacía elegías, lamentos y quejas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo prosperarán los impíos? ¿Hasta cuándo estarás lejos de nosotros? Ten misericordia, Señor, por favor. ¿Usted no han orado así alguna vez? Es como abrir el corazón que lamenta esta situación ante Dios. Y tú puedes orar llorando. Lo que no puedes es llorar sin orar. Pero puedes orar llorando y decirle, Señor, ten misericordia. Y puedes quejarte ante Dios, pero no puedes ofender a Dios. No puedes olvidarte de que Dios sigue siendo Dios después que tú dices amén. No puedes usar la oración como parte de tu inacción. No puedes usar la oración para decir, me rindo, ya no creo más en ti. No, si cuando tú dices, ya no puedo más, es que Dios dice, ahora me toca a mí. Apártate. Déjame, no, Dios no pide permiso. Pero Dios se complace en llevarte hasta el punto en el que tú dices, ya no puedo más. A Dios le encanta eso. Le encanta cuando tú te rindes y no es por tus propias fuerzas, sino que ahora viene Él a demostrarte su amor y todo su poder en reconocer que Él sí puede, pero tú no. Y para que tú reconozcas y le des gracias a Él, Él tuvo que llevarte al punto en el que tú ya no podías más. Pero también hay oraciones imprecatorias. Esta es una palabra que viene de un latín. Las oraciones imprecatorias vienen de los salmos mayormente, donde uno ora porque Dios confunda los planes de los malvados. Dice, destruye, Señor, a los enemigos que se burlan de mí. No permita, Señor, que se salgan con la suya. ¿Usted no ha leído eso en los salmos? Destruye a tus enemigos, Señor. Vuelve polvo sus maquinaciones. Y esas oraciones no son muy comunes en los púlpitos hoy en día, pero en los salmos eran muy comunes. Nosotros podemos orar así, pero aún reconociendo que Él, Dios, es la venganza de Él, no de nosotros. Y también una oración muy especial es la oración de arrepentimiento y salvación. Es la oración cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y rogamos por la salvación de otros, o cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y clama por misericordia por su alma y perdón por sus pecados. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por el arrepentimiento de alguien? Que el Señor regalara arrepentimiento y fe a esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste a un pecador entregar su vida al Señor delante de ti?
guiarlo. No lo pongas a repetir oraciones. Nadie en la Biblia repitió una oración. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a una persona que estaba por primera vez en su vida reconociendo el señorío de Cristo y pidiendo perdón por sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, ora más o menos así? Señor, perdóname por mi pecado. Te reconozco como el Señor de mi vida. Ayúdame a no fallarte más. ¿Cuándo fue la última vez? ¿No te gustaría más frecuentemente buscar la manera de ayudar a no creyentes ahora a ser creyentes, a arrepentirse de sus pecados y a pedir misericordia por su alma y perdón por sus pecados? Esa es una oración que causa una tremenda fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Busca que puedan pecadores arrepentirse. Déjenme avanzar esto y esto. Algunas amenazas. ¿Dónde están las amenazas? Algunos errores al orar. En el uso de la voz. A veces en el volumen al orar en grupo es muy bajito o muy alto. Es susurrar o gritar. Uno tiene que orar para que escuche la última persona en el salón. Ustedes no han orado con grupos que a veces tú ni entiendes lo que esa persona dijo. Y a ti no te queda otra cosa sino que decir amén. Pero hay veces que la persona grita. Y uno dice, ¿y él está hablando con Dios? ¿Por qué hay que gritarle a Dios? A veces el que está orando le dicen, por favor, hermano, lidera esta oración. Y entonces empieza otro, sí, Señor, porque sí, Señor. Sí, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Pero deje orar que está liderando la oración. Imagínese que usted lo pone en un salón a exponer. Y fulanito, yo voy a hablar de esto. Y empieza aquel, sí, eso es verdad, porque aquello sí. Estoy de acuerdo con eso, sí. Apoyémoslo, porque lo que está diciendo es verdad. Pero deje orar, Señor. Quédese quieto. Otro error es el descontrol mental, corporal o verbal. No podemos orar descontroladamente. Tú estás en el trono del Señor orando. Tú no puedes saltar, brincar, danzar y hablar balbuceado, hablar mal hablado, o incluso hablar descontrolado mentalmente. Otro error es la repetición. Otro error es la extensión. Y hay personas que le dicen, mira, por favor, ora por la comida. Y la comida se enfría, la sopa se arruga. Y todavía va por los 40 años en el desierto. Pues Señor, ore por lo que le pidieron que orara. Dice, ¿ustedes saben que las oraciones en la Biblia normalmente eran cortas? Hay oraciones largas en la Biblia. Usted lee oraciones largas en la Biblia. Juan 17 es una oración larguísima de Jesús, es la oración más larga de Jesús. Pero normalmente las oraciones son 2 o 3 versículos. Eso no quiere decir que todas nuestras oraciones deben ser 3 o 4 palabras. No, hay tiempo para todo. No hay poder en la repetición. Ustedes no piensen que por usted decir una retajila de palabras todas las veces que usted ore, pues usted es un orador eficaz y eficiente y Dios se impresione. Wow, ahora tengo que complacerlo. No hay poder en la repetición. Deje la repetidera. Porque mismo Jesús dijo, algunos piensan que por su repetidera van a ser oídos. Pero tampoco por orar de más. Es más santa una oración que por orar corta. Y cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, en 2 palabras, ven fuera. Él no empezó ahí diciendo, por el poder mío mismo, ahora te comando, Lázaro, que vengas en el poder y desates todas las ataduras de las vendas que te tienen atado. No, simplemente ven fuera. Al punto. Listo. Otro error es exhibirse. ¿Se acuerdan de aquel fariseo en Lucas 14? Yo doy la mitad de todo lo que gano. Yo ofrendo ayuno 2 veces a la semana. Yo hago esto y todo lo otro. Y el publicano al lado de él, dándose golpes de pecho, decía, sé propicio a mí,
que soy un pecador. No te exhibas orando. El Señor dice que todo lo que tú hagas en público, Él te lo va a recompensar en privado. Y todo lo que tú amas en privado, Él te lo va a recompensar en público. No te exhibas, no te la eches. Dice mi amigo dominicano, deja el bulto. Pero también la sobreespiritualización. Ustedes han escuchado gente que cuando empieza a orar habla diferente de como ellos hablan normalmente. Y se transforman, empiezan a nombrar las R's y las S's de manera diferente, Señor. Y ahora empiezan a hablar de manera educada y refinada y decir todas las cosas en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a hablar diferente con Dios que lo que habla con otra persona? ¿Por qué tú eres otra persona con Dios que con los demás? ¿No será que ni tú mismo te soportas? Otro error es el tradicionalismo, orar las mismas cosas siempre de la misma manera. La manera que te enseñaron a orar, si no está de acuerdo a la Biblia, está de acuerdo a la tradición. Pero también el emocionalismo. Está bien ser emocional, está mal ser emocionalista, que tus emociones te controlen. Si tú no puedes hablar sin llorar, pues algo hay que arreglar, hay que apretar algún tornillo. Pero si al orar tú lloras porque tú estás hablando con el Dios de los cielos, eso está bien. Pero si las emociones así a ti te controlan y tú oras más, no solamente llorando, sino que tú oras bravo, y que tú oras con celos, y que tú oras con envidia, eso está muy mal, eso hay que arreglarlo. Entonces, las emociones son buenas copilotos, pero son pésimas pilotos. ¿Okay? Otro error es orar como oran las religiones orientales. Esto es misticismo, animismo y nueva era. Cuidado al declarar, al decretar, cuidado al pensar que hay una intervención de algún familiar muerto en el medio de tú y Dios. Cuidado al asignarle poder a ciertas cosas que, por ejemplo, tú no puedes orar si no tienes una pelotica, si no tienes un rosario, si no tienes algo físico en las manos. Cuidado al pensar que los objetos inanimados tienen poder para convencer a Dios de algo. Cuidado al usar los verbos que ya hablamos. No tengo mucho más tiempo, pero otros errores, solamente los voy a mencionar. Errores en el contenido de la oración. Es un error empezar pidiendo. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó a no empezar pidiendo, sino a empezar adorando y confesando. Está mal orar solo para pedir. Está mal orar para usar la oración grupal para lanzar indirectas a alguien que está presente. Porque ustedes se rieron, ya entendí que no tengo que explicar más. Está mal hablar con el diablo mientras oramos, porque orar es hablar con Dios, no hablar con el diablo. Pero yo te reprendo, Satanás, ¿verdad, Señor? Nosotros no oramos hablando con el diablo. No, nosotros no reprendemos al diablo mientras oramos. Hablamos con Dios. Está mal usar fórmulas mágicas o vanas repeticiones. Y está mal orar rapidito. ¿Ustedes no le han dicho así, ora rapidito? Si usted le dicen, ore rapidito, usted dice, si voy a orar rapidito, no voy a orar. Yo no entro a la presencia de Dios y suelto un email y ya. O yo voy a entrar a la presencia de Dios para disfrutar su presencia. No para zumbarle ahí el periódico, ya me voy. No, nunca oren rapidito. Usted puede orar corto, pero no necesariamente apurado. ¿Ok? No tengo más tiempo, hermanos, ya se me fue, pero les puedo mandar esta presentación si alguno está interesado. Por último, las amenazas a tu vida de oración. Tu pecado es una amenaza a tu vida de oración. A veces no oramos más porque sabemos lo que hemos hecho. Cada vez que tú has cometido un pecado, lo que menos te provoca es venir a Dios, porque sabes lo que has hecho. Pero déjame quitarte esa carga de encima. El más interesado en perdonarte es Dios. No huyas del Dios que te ama. Ven a Él, porque Él es el digno de que tú vengas con tu pecado y Señor, otra vez.
otra vez te fallé. Perdóname. No te alejes de Dios, porque algunos piensan que es el diablo que te está susurrando. Mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. ¿Con qué cara te vas a presentar al trono de Dios? No, no es el diablo, es tu carne. El diablo no está al lado tuyo. El diablo no es omnipresente. El diablo no siempre sabe lo que tú haces. Nunca sabe lo que tú piensas. El diablo no te susurra nada. El diablo está muy ocupado en un solo lugar y seguramente no es al lado tuyo. Es tu carne a la que tú tienes que decirle: sujétate a la obediencia a Cristo. Pecaste, ven a la casa de papá otra vez y pídele perdón. En la casa de tu padre hay muchos esclavos y te ponen un nuevo vestido, un nuevo calzado, un nuevo anillo y te llama a hijo y mata al becerro gordo. No huyas del Dios que te perdonó todos tus pecados en la cruz para que tú ahora te des cuenta que le fallaste, porque antes no te dabas cuenta que tú le fallabas. Ahora puedes venir a Dios con confianza. Tu poca fe a veces te prohíbe venir a orar porque tú no ves los resultados que quisieras. Tu teléfono es una amenaza a tu vida de oración. Yo lo digo por mí mismo. A veces yo paso más tiempo con el teléfono en la mano que con la Biblia en la mano. Mi teléfono me dice un indicador que se llama Screen Time. Y cada vez que me lo manda yo me escandalizo de la cantidad de horas que paso con el teléfono. Y me avergüenza de que yo pase más tiempo con el teléfono en la mano que con la Biblia en la mano. Tu teléfono es una amenaza para tu vida de oración. Y habla con Dios antes de revisar tus redes sociales, en la mañana y en la noche. El activismo también te aleja de Dios. Si estás muy ocupado, pues no vas a tener tiempo para Dios. Es más, tú piensas que no lo necesitas porque estás muy ocupado. Es más, dejar a Dios de último. Triste cuando dejamos a Dios de último. Tu monotonía, a veces piensas que siempre vas a orar lo mismo, no usas la palabra para orar y la monotonía mata tu vida de oración. Pero si tú oras la palabra, nunca te vas a aburrir, nunca te vas a aburrir. Tú vas a avivar tu vida de oración si tú usas la palabra para orarla, y a Dios le encanta eso. A Dios le encanta que le hablen en sus términos, no en los nuestros. Y por último, las redes sociales son un problema para tu vida de oración. Son un problema para tu vida de oración. Así que si Jesús dijo, córtate la mano o sácate el ojo, también puedes cerrar tus redes sociales. O decirle a alguien que te las vigiles. Y tú vas a decir, pero que yo las necesito. ¿Para qué tú las necesitas? Disciplínate, por ejemplo, una semana para ver si tú puedes estar una semana sin tus redes sociales. Revísala solamente el sábado o los domingos en la tarde. A ver si tú puedes. Si no puedes controlarla, pues ya tú identificaste, aquí hay un problema, hay un ídolo en mi vida. John Piper dijo, uno de los más grandes usos de Facebook y Twitter en el día final será demostrar que la falta de oración no era por falta de tiempo. Piper sigue diciendo, la oración es un walkie-talkie para la guerra, no un intercomunicador doméstico para pedir más favores. Y hasta que no entendamos en guerra, hasta que no entendamos que estamos en guerra, dice Piper, hasta que no entendamos que no estamos en guerra, no vamos a saber para qué sirve la oración. Dice, hermano, tú estás en un mundo donde Dios nos tiene y este mundo odia a Dios. Qué privilegio es hablar con el Dios de los cielos, entrar al trono de gracia para decirle, ayúdame, Señor, ayúdame. Mira cuántos enemigos tengo, mira cómo se jactan de cómo me tratan. Mira, Señor, todo lo que está pasando. Y una constante ingrediente de nuestras oraciones debe ser Maranata. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Yo quisiera estar contigo en el cielo. Ven pronto, Señor. Ven a buscar a tu pueblo. Ten misericordia. Los que están disfrutando esta tierra, los que son más mundanos que cristianos, no se quieren ir para el cielo. Porque están disfrutando aquí. Pero los que están sufriendo aquí incluyen en sus oraciones, ven pronto, Señor. Ven pronto, yo quiero irme a las moradas celestiales para estar contigo por toda la eternidad. Quiera Dios que tengamos una actitud de aprender a orar.
de reconocer que no nos las sabemos todas, que no nos han enseñado a orar, pero podemos todos juntos ayudarnos a venir a la Biblia a decir, la palabra del Señor dice así. Oremos todos juntos. Señor, muchas gracias por este tiempo, por la bendición de podernos ayudar a orar, de reconocer que es en ti en quien está el poder, de reconocer, Señor, que tú quieres que hablemos contigo, de que tú sabes lo que queremos pedirte incluso antes de que abramos nuestra boca. Pero pasar tiempo a solas contigo y en grupos, de 2 en 2, de 3 en 3, todos juntos, los jueves, los martes, los domingos. Señor, ayúdanos a entender el inmenso privilegio que tenemos de tener tu número de teléfono. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo a solas contigo. Ayúdanos, Señor, a entender cómo tú nos hablas a través de tu palabra y cómo nosotros podemos hablar contigo a través de la oración. Señor, ayúdanos a tener consistencia, insistencia y benevolencia en nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a orar como Cristo. Ayúdanos a orar como los puritanos. Ayúdanos, Señor, a leer libros de la vida de George Mueller. O ayúdanos, Señor, a leer el Valle de la Visión. Ayúdanos, Señor, a tener modelos de cómo orar. Ayúdanos a ser humildes para pedir ayuda. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos para confesar nuestros pecados a ti y reconocer que solo en Cristo hay vida eterna, que solo en Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna. Muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Rogamos que nos enseñes a orar. En el nombre de Jesús. Amén.